alineada con una de las consultas que nos realizaron uno de nuestros estudiantes de técnico 03 en relación a cómo hacer un diagnóstico de las famosas bobinas COP. ¿Sí? Las famosas bobinas COP son estas bobinas que son las típicas bobinas que nos encontramos en los vehículos que están directamente conectadas sobre las bujías. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunos lineamientos importantes para poder hacer diagnóstico en este tipo de bobinas. Estas bobinas tienen sus características, tienen sus particularidades, dependiendo en este caso, cómo esté la configuración propia de la bobina. ¿Sí? Perfecto, entonces ahí veo que ya está conectando más gente en el canal de Facebook. También acá estamos en el canal de YouTube. Perfecto, aquí Luis también nos dice que todo está bien, audio y video en YouTube. Perfecto. Recuerden que estamos transmitiendo por los dos canales al mismo tiempo con el objetivo de que en el canal de YouTube quede todo un repositorio de videos que va a estar a su disposición cuando ustedes lo quieran, cuando ustedes lo necesiten. Y ese es el objetivo de transmitir por estas dos plataformas. Sí, por YouTube es mucho más amigable la búsqueda de videos, la búsqueda de información. Y eso es lo que estamos haciendo, generando un repositorio de videos en nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Siempre ustedes van a encontrar en YouTube en lo que es el tema de comentarios, links, información complementaria, dependiendo del tema que vayamos abordando en cada una de las sesiones. ¿Sí? Lo único que les pedimos es, como siempre, compartan este video con la mayor cantidad de gente posible. Es importante tener un mayor alcance, poder ayudar a mucho más gente. Y eso es básicamente lo que estamos haciendo cada semana con estas transmisiones en vivo. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poquito de ese tema. Aquí yo me encuentro con dos tipos de bobinas COP. ¿Sí? Son las bobinas Coil on Plug, que normalmente se encuentran directamente conectadas sobre las bujías. ¿Sí? Ustedes van a encontrarse con dos tipos. Uno de los tipos es la bobina que tiene, en este caso, 3 terminales. Y la otra bobina es la bobina que tiene 2 terminales. ¿Sí? Entonces aquí hay una diferencia importante cuando manejamos este tipo de bobinas, porque dependiendo de la cantidad de terminales que nos encontremos, ustedes van a tener una configuración distinta de la bobina. ¿Sí? Y más que nada la configuración distinta está relacionada con la parte de control. ¿Por qué digo la parte de control? Porque cuando tenemos este tipo de bobinas, ¿sí?, que tienen 3 terminales, la parte del igniter, que es la parte de control de la bobina, donde básicamente está el transistor que controla la gestión de la bobina en el circuito primario, ¿sí? Recordando que estas bobinas, a pesar de que la forma es diferente a las bobinas tipo DIS, que es de chispa perdida, o las bobinas antiguas que eran de cilindro, técnicamente en la parte interna de la bobina lo que tenemos es un circuito primario y un circuito secundario. ¿Sí? Eso es básicamente lo que se tiene. Lógicamente, para que funcione la bobina necesitamos hacer una saturación en el circuito primario para que se genere una inducción de alto voltaje en el circuito secundario. Y esa es la parte de control que maneja la computadora en ambas bobinas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En las bobinas que nosotros nos encontramos con 3 terminales, ustedes van a notar que esta bobina, al momento que recibe la señal de control desde la computadora, esa señal de control básicamente es la señal que sirve para que el igniter, que es la parte electrónica que controla el circuito primario, funcione. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta que hay una diferencia importante, porque esta bobina de aquí tiene la parte electrónica del igniter integrado en la bobina. En cambio, en las bobinas que ustedes tienen de 2 terminales, como esta de aquí, en estas bobinas de 2 terminales, básicamente la parte del igniter, ¿sí?, que controla la saturación del circuito primario está en la computadora. Entonces hay una diferencia importante, porque al momento que se hacen mediciones, tanto de resistencia como con el osciloscopio o las gráficas que se podrían generar con el osciloscopio en estas bobinas, es diferente. ¿Sí? Hay que tener en cuenta esta particularidad. Y vamos a ver justamente en el inicio de esta sesión cómo podemos hacer verificaciones o mediciones de resistencia en este tipo de bobinas. ¿De acuerdo? Entonces vamos primero con la bobina que tiene 2 terminales. ¿Sí? Es la bobina más sencilla. ¿Sí? Directamente en los 2 terminales tengo el circuito primario. Si ustedes analizan alimentaciones, en esta bobina tenemos una alimentación de voltaje de batería y la otra viene a ser la señal que va, en este caso, directamente a la computadora para el control. Recordando que el igniter o la parte de control está en la computadora, en el SM, PCM, como ustedes le quieran llamar, en la parte electrónica. ¿Sí? La bobina simplemente cumple con su función de bobina, circuito primario y secundario. No hay electrónica en esta bobina propiamente dicho.
Pero lo que nos permite es un análisis mucho más sencillo, porque al momento que hacemos un análisis en este tipo de bobinas, lo que podemos hacer es un análisis midiendo resistencias, ¿sí? Entonces la resistencia, aquí tengo algunos parámetros referenciales, puede variar de modelo de bobina. Sin embargo, les voy a dar algunos parámetros referenciales para que ustedes lo tengan en cuenta cuando hagan una verificación de resistencia en bobinas de 2 terminales. Por ejemplo, el arrollamiento primario, ¿sí? El arrollamiento primario se mide entre el terminal A y B de la bobina, que son los únicos terminales que se pueden visualizar en la bobina, no hay más. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer una verificación de la resistencia, los parámetros tienen que estar entre 0.45 a 1.15 ohmios, ¿sí? A una temperatura de 25 grados Celsius. Eso es importante tener en cuenta, que cuando hacemos una verificación de cualquier resistencia, puede ser en una bobina, puede ser en un inyector, puede ser en un solenoide, puede ser en una electroválvula, en cualquier elemento que ustedes estén comprobando resistencia, hay que tener en cuenta que la temperatura es fundamental. A medida que va incrementando la temperatura, va variando la resistencia. Entonces, las especificaciones de los fabricantes normalmente recomiendan un rango de temperatura para poder hacer la medición, y esa temperatura normalmente es la temperatura ambiente, ¿sí? En este caso, por ejemplo, dice 25 grados Celsius. Cuando ustedes hacen un análisis, por ejemplo, de una transmisión automática, dentro de la información del fabricante, cuando estamos viendo la resistencia de los solenoides que están dentro de la transmisión, hay dos rangos de medición. Puede ser a temperatura ambiente y puede ser con temperatura de funcionamiento de la caja. ¿Por qué les digo esto? Porque básicamente el valor de resistencia va a cambiar en función de la temperatura en la cual se encuentre, en este caso, el componente. Si es que la bobina está en temperatura de funcionamiento de motor, la resistencia puede ser que varíe. Y por esa razón hay que tener en cuenta que la medición de la resistencia de la bobina se hace a temperatura ambiente, no con el motor caliente. Esa transferencia de temperatura hacia la bobina puede ser que varíe un poco en el valor de resistencia, ¿sí? Entonces, en estas bobinas de 2 terminales, medimos el primario entre el terminal A y el terminal B, y el rango tiene que estar entre 0.45 y 1.15 ohmios a 25 grados. Súper sencillo. Si está fuera de rango, la bobina ya no está trabajando, o en este caso no tiene la resistencia adecuada y es necesario reemplazar. ¿Qué más? Podemos hacer la verificación, en este caso, del secundario, ¿sí? ¿Cómo hacemos la verificación del secundario? Aquí lo que tengo que tener en cuenta es, tomo el terminal A, ¿sí?, de la bobina, y hago la medición de resistencia entre el terminal A y la parte de alta tensión, ¿sí?, la parte del capuchón que va a la bujía. Entonces hago la medición en estos dos extremos, y al momento que hacemos la medición en estos dos extremos vamos a encontrar valores que están en el rango de kiloohmios, ¿sí? Entonces el valor especificado por el fabricante en términos generales para este tipo de bobinas es de 5 a 6 kiloohmios a 25 grados Celsius, ¿sí?, o centígrados, como quieran llamarlo. Entonces tenemos un rango entre 5 a 6 kiloohmios para poder hacer la verificación del circuito secundario. Entonces en estas bobinas de 2 terminales podemos tranquilamente hacer la verificación del sistema primario, del enrollamiento primario y del enrollamiento, en este caso, secundario. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma en la cual se puede hacer una verificación. Muy sencillo, no es muy complicado hacer una validación en este tipo de bobinas. También puedo hacer una prueba de aislamiento, ¿sí? La prueba de aislamiento va entre el terminal A y la carcasa, ¿sí?, o en este caso la parte de caucho. Entonces yo puedo hacer una prueba de aislamiento entre el terminal A, la parte de caucho de la bobina, y eso me tiene que dar un rango de 10 megaohmios a 25 grados igualmente Celsius, ¿sí? Entonces 3 pruebas. Prueba en este caso del primario, prueba del secundario y una prueba de aislamiento entre el terminal A y lo que es la parte de la carcasa, se podría decir, de la bobina. ¿De acuerdo? Entonces miren, muy sencillo. Hay que tener en cuenta que ese tipo de bobinas de 2 terminales no tienen el igniter, no tienen electrónica, simplemente tienen primario y secundario, ¿sí? Cumple con la función básica de cualquier tipo de bobina. Y las pruebas, en este caso de resistencia, son las que les acabé de comentar, ¿sí? Ahora, pasamos a esta de acá. Aquí hay una diferencia importante. Como les indiqué hace algún momento, este tipo de bobinas de 3 terminales, incluso en algunos hay 4 terminales, depende ya del tipo de bobina, pero es muy común de 3, ¿no? Porque tengo alimentación de batería, tengo una tierra, ¿sí?, y tengo en este caso la señal que llega desde la computadora. Estas bobinas, a pesar de que tenga el igniter incluido e integrado en la bobina,
requieren de una señal que viene desde la computadora. O sea, no hay nada que hacer. Necesitamos una señal, pero hay que tener en cuenta que las condiciones de medición de esta bobina son distintas, ¿sí? No son iguales a esta de acá. Esta de acá es muy sencillo porque es similar a cualquier tipo de bobina. Esta de acá, como tiene una electrónica en la parte de la bobina, hay que hacer ciertas mediciones que son distintas a la anterior, ¿sí? Ok, entonces les voy a indicar un poco los valores. Aquí tengo algunos valores de referencia. Cada bobina puede depender del fabricante, pueden ir variando un poco, pero son valores referenciales que les va a servir de orientación cuando ustedes hagan una verificación. Ustedes van a encontrarse que en este tipo de bobinas, ustedes se van a encontrar con 3 terminales. Normalmente pueden estar numerados, pueden estar con letras, pero tenemos 3 terminales, ¿sí? El terminal A viene a ser básicamente la señal, en este tipo de bobinas en particular que estoy mostrándoles. Terminal A es la señal de control que va hacia la computadora. El terminal B, que es el del centro, ¿sí?, es tierra. Y el terminal C es la alimentación de voltaje de batería, ¿sí? Entonces, lógicamente lo que va a tener esta bobina es alimentación, tierra y la señal que llega a la computadora, ¿sí? Pero dentro de ese análisis, cuando verificamos resistencia, aquí cambia mucho el contexto, porque esta resistencia tiene, o esta bobina tiene integrado el igniter, o sea, la electrónica de control del primario está dentro de la propia bobina, ¿sí? Simplifica un poco el circuito porque la computadora como tal ya no tiene el igniter, sino el igniter está en el componente. Ahora, ¿cuáles son los valores que se deberían tener en cuenta cuando hacemos una medición en este tipo de bobinas de 3 terminales? Vamos a ver. Por ejemplo, lo que podemos hacer es verificar entre el terminal C y el terminal B. El terminal C y el terminal B es básicamente la alimentación de batería y la tierra. Entre la alimentación de batería y la tierra de la bobina tiene que dar un valor, en este caso, o bueno, aquí nos indica la condición cuando está fallando, más bien. No es la condición cuando está bien la bobina, sino cuando la bobina está fallando. Si nos da un valor de infinito o de 0 ohmios, me indica que la bobina tiene una falla, ¿sí? Entonces, cuando yo mido entre la alimentación y la tierra de la bobina y me da un valor de infinito o un valor de 0 ohmios, quiere decir que la bobina tiene un problema. Otra condición, si es que yo mido entre el terminal A y el terminal B, o sea, básicamente entre la señal y en este caso la tierra, y me da igualmente un valor de infinito o de 0 voltios, igualmente encontramos una falla en el circuito, ¿sí? Y según la información, entre el terminal A y C, tiene que haber, un valor de 0 a varios kiloohmios, ¿sí? También nos indica un valor anómalo en el funcionamiento de la bobina, ¿sí? Entonces, es importante cuando hacemos un análisis o un diagnóstico de ese tipo de bobinas de 3 terminales, tenemos que ir a la información del fabricante. Actualmente se puede encontrar la información en el manual del fabricante o en las bases de datos como Autodata, Oldata, Mitchell, Haines. Hay un montón de bases de datos donde ustedes van a poder encontrar la información para poder hacer las mediciones de los valores de resistencia, ¿sí? Esto ya es un poco más específico, no es tan fácil como una bobina, en este caso de 2 terminales, donde lo que estamos verificando es la resistencia del primario, la resistencia del secundario y también el aislamiento de la bobina con respecto al terminal A, ¿sí? Que viene a ser en este caso el primario, ¿de acuerdo? Entonces miren, aquí hay una diferencia interesante. Hay que saber tratar ese tipo de bobinas, una de 2, una de 3. Pero también, cuando hacemos un análisis de bobinas, nosotros lo que podemos hacer es sacar ondas o sacar el oscilograma con el osciloscopio. Eso ayuda mucho para hacer un diagnóstico acertado en las bobinas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lógicamente, cuando tenemos este tipo de bobinas, ¿sí?, que son COP, aquí yo no voy a poder hacer la verificación del circuito secundario como lo hacíamos en un circuito de bobinas con cables, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo tenía un circuito de bobinas con cables, como estos, ¿sí?, que iban a las bujías, entonces básicamente lo que nosotros hacíamos es instalar este adaptador, ¿sí? Este adaptador, que era un adaptador que viene con el osciloscopio, este de aquí se llama el HT25, ¿sí? HT viene de High Tension, o sea que viene a decir alta tensión. Esto es una punta de pruebas de alta tensión. Entonces, esta punta de pruebas se conectaba esta sección de aquí al cable, ¿sí?, en este caso de la bujía, de esta forma. Por aquí teníamos un lagartito que iba a la tierra, al negativo de batería, y por el último extremo, que es el BNC, al osciloscopio, ¿de acuerdo?
Entonces, al momento que yo conectaba esta herramienta, lo que estaba es levantando la información o el oscilograma del secundario en este caso de la bobina, ¿sí? Estamos levantando el oscilograma del secundario de la bobina, pero al momento que tenemos este tipo de bobinas, que son COP, cualquiera de estas dos, ¿sí? Ustedes van a ver que yo no puedo hacer la conexión de esta herramienta, ¿sí? No puedo hacer la conexión de esta herramienta en la bobina. Y para solventar este inconveniente hay algunas formas, algunos métodos que se pueden utilizar para poder, en este caso, hacer el levantamiento del oscilograma. Con el oscilograma yo puedo verificar muchas cosas, el tiempo de saturación, puedo verificar el pico de tensión que se genera en la bobina, tanto en el primario como en el secundario. Puedo verificar el tiempo de quemado, cuánto tiempo se está quemando o demorando, en este caso, la quema de la mezcla o la duración de la chispa en la cámara de combustión. Puedo ver a través de las oscilaciones finales que se generan en el oscilograma el estado de la bobina. Porque el estado de la bobina, cuando normalmente se generan 5 oscilogramas al final de la onda. Si es que tenemos menos de esos oscilogramas, quiere decir que la bobina está ya llegando a su límite de funcionamiento. Igualmente, si analizamos los picos de tensión y vemos que los picos de tensión no llegan a los valores establecidos, podemos determinar que la bobina está en un mal estado, ¿sí? Entonces yo puedo hacer una verificación de resistencia y puedo hacer una verificación en este caso con el osciloscopio. Ahora, ¿cuál es la dificultad? La dificultad es que normalmente para poder hacer la verificación en este tipo de bobinas ya no me sirve esta herramienta que yo utilizaba normalmente para hacer la verificación en cables de bujías. Una de las alternativas que ustedes pueden tener en cuenta o usar para poder analizar ese tipo de señales es colocar un cable, ¿sí?, de bujía aquí en la bobina, ¿de acuerdo? Hay que hacer, claro, una adaptación ahí para que pueda, en este caso, llegar a topar en la parte de contacto de la bobina. Y el otro extremo le colocamos en la bujía. Entonces lo que voy a hacer es, en esta bobina COP, que normalmente está ubicada directamente sobre la bujía, hago una instalación con un cable. Lógicamente hay que ver la adaptación tanto para el capuchón de la bujía como para que me ayude aquí en la conexión de la bobina. Pero lo que hacemos es algo parecido a esto, ¿sí? Conecto mi bobina. Mi bobina lógicamente tiene que estar con el conector de alimentación, tierra y señal. Y este otro extremo le conecto en la bujía, ¿sí? Entonces miren aquí lo que sucedió. Yo generé una extensión entre la bobina tipo COP hacia la bujía. Entonces si yo tengo mi osciloscopio, esta herramienta de aquí, que es mi herramienta para poder mediante inductancia levantar la información. Entonces yo lo que hago es conecto a mi cable y levanto mi información en el oscilograma, ¿sí? Esta es una técnica que les puede servir cuando quieran levantar la señal del secundario, en este caso, en ese tipo de bobinas COP. Ahora, hay otra opción, ¿sí? Otra opción que normalmente se utiliza es esta de aquí. Utilizar este tipo de adaptador o esta herramienta. Esta herramienta es un HT, igualmente es de alta tensión para poder, mediante inductancia, poder levantar la señal del secundario. ¿Cómo funciona esto? Se coloca directamente al osciloscopio y luego se coloca sobre la bobina, ¿sí? Al momento que colocamos la herramienta sobre la bobina, voy a levantar la señal, en este caso del secundario, y puedo hacer el análisis de mi bobina y también de algunas otras cosas adicionales. La apertura, si está bien correcta, adecuada a la apertura de la luz de la bujía. Hay otros parámetros que se pueden en este caso analizar, pero de manera muy sencilla yo puedo colocar sobre la bobina y levantar la información requerida, ¿sí? Pero lamentablemente este adaptador es un poco más elevado el precio, ¿sí? Incluso en algunos casos cuesta más que el propio osciloscopio. Si hablamos de un osciloscopio que está en el rango de $100 aproximadamente. Esta herramienta está por los $125 aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces, a veces es un costo un poco más elevado. Como les digo, la adaptación del cable puede funcionar bastante bien. Yo he visto en algunas circunstancias que hay la construcción de esta herramienta, ¿sí? La construcción de esta herramienta, a veces utilizan una lámina metálica, utilizan cables, conectores tipo BNC, y se pueden construir este tipo de herramientas. Otra forma es a través de un sensor inductivo. Pueden utilizar un sensor del cigüeñal, un CKP, tipo inductivo, de los que son de 2 cables. Básicamente lo que hacen es, el sensor en la parte del extremo, le conectan un terminal BNC,
y pueden construirse una de estas herramientas de una manera mucho más conveniente. Entonces, básicamente lo que va a hacer el sensor, al momento que ponemos el sensor sobre la bobina, va a generar esa inductancia y va a captar la señal tal cual haría esta herramienta en particular, ¿sí? En algunos casos también he visto, y ustedes van a poder encontrar videos en YouTube donde lo que hacen es ponen una moneda, ¿sí? Ponen una moneda aquí en la parte superior de la bobina y luego con el osciloscopio, con el canal normal del osciloscopio, ¿sí? Sin necesidad de anexar cualquier instrumento, simplemente con la punta positiva del osciloscopio y la punta negativa aterrizada a tierra, sacan o levantan la señal del oscilograma del secundario. Yo he hecho esta prueba y sí se levanta la señal, pero difiere un poquito de la señal que podríamos obtener tal vez directamente con estos accesorios que son propios del osciloscopio, ¿sí? Tanto con el HT o el HT-COP, que es este de acá. Básicamente los dos son herramientas del osciloscopio que sirven para poder levantar la señal del secundario, ¿sí? Pero hay formas, pueden incluso poner una moneda y pueden levantar simplemente con las puntas, pero como les digo, sí varía un poco la señal en función de lo que observaríamos con este tipo de accesorios que son parte del osciloscopio. La opción de utilizar el sensor inductivo es buena. Ustedes pueden con un sensor inductivo de 2 cables, un CKP, pueden construirse la herramienta y pueden en este caso levantar información, ¿sí? Entonces ahí tienen algunas opciones. O simplemente adaptan un cable de bujías, ¿sí? Para que entre la bujía, para que entre la bobina y con esto no se complican y obtienen la señal de inductancia para poder generar las señales, en este caso del secundario de bobinas. ¿De acuerdo? Ok, ahora, una de las cosas que normalmente es crítico al momento de analizar cualquier tipo de actuador, no solo es el tema del voltaje, ¿sí? Normalmente cuando hacemos este tipo de pruebas de inductancia, lo que estamos sacando son las gráficas de voltaje. Puede ser del primario. Normalmente el primario, hay que tener una precaución en el primario también. Cuando ustedes miden el circuito primario de cualquier bobina, hay que tener un poco de precaución porque al momento de utilizar el osciloscopio, hay que utilizar un atenuador. ¿De acuerdo? El voltaje del primario normalmente está en el rango de hasta 350 voltios aproximadamente. Entonces tengo que utilizar obligadamente un atenuador para poder bajar ese voltaje y no dañar mi osciloscopio. En el secundario, al utilizar estas herramientas, ¿sí?, de inductancia no hay problema. Yo coloco la herramienta, ¿sí?, selecciono en este caso la escala y no hay mucho problema en utilizar un atenuador. De hecho, estas herramientas no se utilizan con atenuador porque básicamente lo que están es levantando la forma de la señal mediante inductancia directamente sobre el componente, ¿sí? Entonces, es interesante hacer ese análisis, pero lo que estamos analizando es voltaje. Cuando ustedes analicen, en este caso, en cualquier actuador y en las bobinas, funciona también bastante bien. Lo que ustedes tienen que hacer, además de analizar la forma de onda de voltaje, hay que analizar la corriente, el consumo que genera en este caso la bobina. Y lo que vamos a hacer es, vamos a analizar el consumo que genera normalmente en el primario, porque en el secundario es complicado hacer ese levantamiento de información. Pero para poder hacer esto es súper sencillo. Si ustedes tienen una bobina de 2 terminales, van a ubicar el terminal de alimentación de positivo de batería. Sí, 12 voltios. O, bueno, yo hablo de voltaje de batería porque si, claro, si está encendido el motor, vamos a tener 14 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que aquí van a tener la alimentación positivo de batería y en esta bobina de acá también. En la bobina, en este caso de 3 terminales, también vamos a tener, en este caso, una alimentación positiva de batería. ¿De acuerdo? Entonces, para poder verificar la corriente, ¿sí?, la curva de la gráfica de corrientes normalmente es ascendente, ¿sí? Comienza a subir, llega a su punto máximo y cae cuando se termina, en este caso, la etapa de saturación. Recuerden que para que funcione una bobina, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que el primario se energiza, el voltaje de la batería se energiza, ¿sí? Y luego, cuando se corta la corriente, ahí es donde se genera la inducción en el secundario. Entonces, ustedes lo que van a ver con esta gráfica de corriente es que sube el amperaje y luego cae, ¿sí? Pero dentro de esa subida de amperaje, esa gráfica que es de subida de amperaje, básicamente lo que hay que hacer es utilizar una grampa amperimétrica, ¿sí? Puede funcionar tranquilamente una grampa hasta de 65 amperios. El amperaje no supera más de 65 amperios. De hecho, el amperaje de saturación normal o común en las bobinas es de 6 a 8 amperios. En el tiempo en que llega a ese amperaje de saturación ya se abre el circuito.
¿sí? Pero en términos generales podría incluso hasta llegar hasta unos 60 amperios máximo. Entonces, con esta gran perimétrica de 65 amperios, lo que vamos a hacer es, ustedes tienen el conector de la bobina, ¿sí? Tienen la alimentación al primario de voltaje de batería. Entonces tomo alrededor del cable, ¿sí? Y grafico la señal de consumo de corriente de la bobina. ¿De acuerdo? Esa señal de consumo de corriente me puede indicar muchas cosas. Cuando la señal de consumo de corriente cae, ¿sí? O se genera un piquito de caída, eso me indica que hay un falso contacto ahí. Algo está sucediendo que está suspendiendo el consumo de corriente. Entonces, ustedes pueden hacer un análisis desde el punto de vista de voltaje y pueden hacer un análisis desde el punto de vista de corriente. Y también, como lo hablamos en un inicio, pueden hacer un análisis de bobinas mediante la verificación de resistencia. En este caso, en la bobina de 2 terminales, sencillo, primario, secundario y aislamiento. Y en la bobina de 3 terminales hay que tener en cuenta básicamente los valores entre los terminales en función de la información que nos indica el fabricante, ¿sí? Entonces aquí me dicen que se detuvo el video, esperemos que no haya sido de la transmisión, ¿sí? Perfecto, entonces eso es básicamente lo que les quería traer el día de hoy. Es una de las consultas que nos llegó de uno de nuestros estudiantes de técnico C23 en relación a bobinas. Tenía un poco de dudas en cómo hacer el diagnóstico de las bobinas de 2 y de 3. Entonces creo que el día de hoy hemos abordado a nivel macro qué es lo que se tiene que hacer. No vamos a entrar en detalles en el tema del diagnóstico del oscilograma porque eso ya lleva un poco más de tiempo, pero básicamente lo que hemos visto es cómo ustedes pueden manejarse, qué criterios hay que tener en cuenta para poder hacer un diagnóstico en bobinas de 2 y 3 terminales, ¿sí? Pues déjenme ver por acá si es que hay algunas preguntas. Veo que ha habido algunas preguntas por ahí. Vamos a ver, voy a tratar de ver rápidamente porque estoy transmitiendo acá desde... Perfecto, aquí nos dicen con un probador de bobinas. Julio también, con un probador de bobinas puede ser una buena opción. Pero normalmente en la práctica funciona bastante bien el análisis con osciloscopio y el análisis de resistencia. Ok, por aquí nos dicen, ¿dan cursos de osciloscopio? Sí, nosotros tenemos un programa que se llama Técnicos de los Tres. Es un programa integral donde se ven todos estos temas. Si necesitas información, por favor escríbenos al WhatsApp. Seguramente ya te van a escribir el WhatsApp ahí en el correo. Me gustaría ver esa prueba del CKP, dice Luis. Muy sencilla la prueba del CKP. Simplemente CKP inductivo, no tiene que ser de efecto Hall. El CKP inductivo tiene 2 cables. Entonces de estos 2 cables se hace la conexión a un terminal BNC. El terminal BNC es el terminal que va en este caso al osciloscopio. Y hace exactamente esta misma función que hace esta herramienta, la HT25COP, que es básicamente el probador de en este caso, bobinas COP, ¿sí? Entonces hace exactamente lo mismo. Entonces hay algunas formas adicionales con las cuales ustedes no necesariamente tienen que hacer una inversión grande. Lo importante es conocer qué hacer y pueden levantar la información y hacer el análisis respectivo, ¿sí? Perfecto. Vamos viendo por acá. Bueno, ahí estoy tratando de ver los mensajes. Perfecto. Entonces ahí vemos muchas conexiones. Por ahí nos piden información de los cursos. Escríbanos al WhatsApp y seguramente ya les van a escribir. Perfecto. Entonces veo mucha conexión, mucha gente de Guatemala, México, Argentina. Perfecto. Qué gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Desde Ecuador también, Colombia, Perú. Qué gusto poder estar con ustedes. Vamos viendo por acá. Estoy tratando de ver las preguntas. Aquí dice. Aquí Enrique nos pregunta, ¿se puede colocar una bobina de 2 en donde está ubicada una bobina de 3 y viceversa? No, sí. Enrique, el funcionamiento de ambas bobinas es distinto. Este de aquí, la de 2, tiene el igniter, tiene controlado directamente, en este caso en la computadora, y acá el igniter está en la bobina, entonces no se puede hacer el intercambio de este tipo de bobinas. Además de que te va a faltar cables, porque este tiene 3 y este tiene 2, entonces no vas a poder hacer la conexión adecuadamente. Una de las cosas que me olvidaba de comentarles es que cuando ustedes miden el secundario en las bobinas no hay problema. Ya vimos los procedimientos. En cualquiera de los dos pueden verificar el secundario con los tips que les acabo de mencionar sin problema. Pero cuando analizamos el primario,
ustedes van a notar que en la señal que tenemos en la bobina de 3 terminales, es una señal básicamente que nos da un piquito de inducción y nada más. O sea, no tenemos la típica señal del primario. ¿Por qué? Porque el primario está controlado por la parte del igniter que está, o la electrónica que está en la propia bobina. Entonces, en este tipo de bobinas, ustedes no van a poder sacar la señal del primario. No hay forma. ¿Sí? Tenemos que hacer el diagnóstico mediante la señal del secundario. Lógicamente, cuando saco la señal de control, que llega en este caso desde la computadora, es una señal donde se puede ver el punto o la señal, pero no nos da la típica forma en este caso del primario, ¿sí? Ahora, en este tipo de bobinas, que son de 2 terminales, sí puedo sacar la señal del primario, ¿sí? Para sacar la señal del primario, lo que utilizo es mi osciloscopio con mi atenuador. Ya les comenté que el voltaje en el primario puede llegar hasta 350 voltios. Si no utilizamos el atenuador, dañamos el osciloscopio. Y conecto en el terminal. Tengo terminal positivo de batería y terminal negativo que va hacia la computadora, ¿sí? Que es la señal. Entonces conecto mi punta del osciloscopio en el terminal negativo. Y ahí ustedes van a poder sacar en este tipo de bobinas, sí, la señal en este caso del primario y también la señal del secundario. En estas de acá, lo único que voy a hacer es sacar la señal de activación de la bobina y lo que sí puedo sacar en este caso es la señal en este caso del secundario. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de señal de activación, también por ahí vi rápidamente en las preguntas, la señal de activación es básicamente el pulso, ¿sí? El pulso que viene desde la computadora para poder activar o darle la orden, sería básicamente, darle la orden al igniter que está en la parte de la bobina para que cumpla con su trabajo de generar la saturación en el circuito primario, ¿de acuerdo? Entonces es simplemente una señal, nada más. Entonces hay que tener en cuenta estos lineamientos para poder hacer un diagnóstico adecuado en bobinas, ¿sí? Perfecto. Por ahí nos dicen, nos ayudaron, tal vez Roberto es un tema de señal. Tranquilo, Roberto. Si tienes algún tema de problema de conectividad en este momento, que puede ser lógico por el tema de la hora en la cual estamos transmitiendo, donde se satura mucho la señal, vas a poder encontrar estos videos grabados en el Facebook y vas a poder encontrar nuestra biblioteca de videos en YouTube. Sí, en YouTube nos encuentran como ATT Latinoamérica. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Listo, entonces eso es básicamente lo que les quería comentar el día de hoy. Una sesión cortita pero contundente. Básicamente lo que he querido es abordar esta consulta de cómo hacer diagnósticos en bobinas COP de 2 y 3 terminales para que ustedes puedan hacer diagnósticos efectivos y puedan, en este caso, seguir evolucionando, ¿sí? Entonces ese es el tema que les traímos el día de hoy. Hablamos en términos generales, no nos fuimos muy en detalle porque eso lleva mucho más tiempo, analizar los oscilogramas, analizar muchas cosas que se podrían, en este caso, revisar. Sin embargo, el objetivo de esta charla era que ustedes puedan tener una idea general de cómo hacer un diagnóstico en bobinas de 3, de 2, cómo levantar la información para el osciloscopio, cómo hacer mediciones con este caso, con el multímetro de resistencia, y también tener en cuenta algunos consejos útiles y advertencias que se podrían en este caso generar al momento de levantar la información con el osciloscopio, ¿sí? Entonces ha sido un gusto poder estar con ustedes el día de hoy, ¿sí? Nos vemos la próxima semana, día miércoles a la misma hora por el mismo canal. Vamos a seguir abordando temas importantes, temas de actualidad, donde ustedes puedan seguir consolidando su conocimiento, enriqueciéndose y seguir creciendo de manera profesional, ¿sí? Me despido, que tengan una excelente noche, nos vemos la próxima semana.